Bueno, antes de nada yo he titulado esto Matemáticas para un mundo digital, así que me gustaría haceros primero unas preguntas. Lo primero es, ¿cuántos tienen de aquí la Travel? La Travel. Cuando pasas y eso, tienes la Travel. Muy bien. ¿Alguien se ha preguntado por qué cuando uno se saca la Travel luego le dan premios por pasarla? Porque tienen tus datos. ¿De acuerdo? Tienen tus datos, saben lo que compras, saben a qué gasolinera vas, saben lo que haces. ¿De acuerdo? ¿Alguien se ha preguntado por qué? Ya sabéis que hace un mes o mes y medio apareció en la prensa que Facebook había comprado WhatsApp. ¿Visteis la cantidad de dinero que pagó Facebook por WhatsApp? Si tú haces las cuentas, dices, ¿cuántos usuarios hay en WhatsApp? No sé cuántos. ¿Cuánto paga cada usuario? 0,90. Hacer las cuentas y no te sale lo que pagó Facebook por WhatsApp. ¿Por qué pagó tanto Facebook por WhatsApp? Porque todos los WhatsApps que enviamos se almacenan en unos ordenadores grandes que hay y ahora, cuando estés buscando la casa rural con tu amigo y le estés mandando WhatsApp y entres a Facebook, te van a aparecer casas rurales en La Rioja, que es lo que estoy buscando. ¡Qué casualidad! ¿De acuerdo? Con esto lo que quiero decir es que vivimos en un mundo lleno de datos. Nosotros vamos dejando datos por todos los sitios. Y esos datos son los que las matemáticas van a manejar. Y de hecho, lo que se han creado son, de alguna manera, matemáticas especiales que lo que hacen es tratar con esos datos. Y digamos que se pueden utilizar de diferentes maneras, de formas muy positivas o de formas muy no tan positivas. Un ejemplo positivo para tratar con esos datos. ¿Conocéis Spotify? O webs donde tú seleccionas música, ¿no? Y vas poniendo esta me gusta, esta no me gusta, y resulta que al de un rato la web aprende y me pone la música que me gusta. ¡Ahí va, qué lista! Bueno, sí, es muy lista, pero lo que hay debajo son unas matemáticas que lo que hacen es tratar de encontrar los patrones de las personas que se parecen a ti y luego proponerte a música de la que a ti te gusta. ¿Vale? Entonces hay unas matemáticas especiales, no especiales, pero digamos que son unas matemáticas que se han creado a través de crear modelos que manejen datos. ¿Vale? Yo os voy a contar rápidamente un par de ejemplos en los que hemos trabajado. ¿De acuerdo? Un par de ejemplos, uno de ellos en biología y otro de ellos en el ámbito de la medicina, para empezar. Vale. Bueno, el primero es la predicción del cáncer de colon. Ya sé que no es muy agradable, pero es lo que hay, es importante. Bueno, lo que ocurre es que en la biología en los últimos 15 años ha sufrido un cambio radical. Ha pasado de ser una ciencia en la que no había datos, apenas había datos, a de repente convertirse en una ciencia llena de datos. Tienen tantos datos que no saben qué hacer con ellos. De hecho, están pensando en que uno pueda secuenciar tu genoma entero por $1000. Ya casi estamos en el punto de que uno puede secuenciar tu genoma por $1000. Y a partir de ahí, pues las cosas que se pueden hacer son increíbles. Bueno, este trabajo lo hicimos en colaboración con Geiger y con Basurto. Entonces, la idea era tratar de conocer qué genes estaban relacionados con la enfermedad del cáncer de colon. Básicamente lo que hacíamos era, de una persona que tenía cáncer, extraer un tejido sin cáncer, extraer un tejido con cáncer y meterlo en una maquinita, que es en el chip S, una maquinita que lo que nos da es el nivel de expresión de 10.000 genes. El nivel de expresión, si un gen está expresado, eso significa que va a generar un tipo de proteína concreta. Y ese tipo de proteína probablemente lo que haga sea inhibir la multiplicación de las células. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue nuestro trabajo? Nuestro trabajo fue detectar cuáles eran los genes que, según los datos, eran responsables de que una persona tuviese cáncer de colon o que no tuviese cáncer de colon. Entonces, lo que hicimos fue construir un modelo matemático, era un modelo matemático que luego se convierte en un programa de ordenador, que lo que hace es, de alguna forma, hace dos cosas. Por un lado,
Si viene un nuevo paciente, yo le saco el tejido, lo meto en la bolita de cristal que he construido y me dice si es propenso a tener cáncer de colon o no. Y por otro lado, me dice cuáles son los genes que son responsables de que una persona tenga cáncer de colon o no. ¿De acuerdo? Y lo que hicimos fue eso, un modelo matemático de cierta complejidad, tampoco muy complejo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues descubrimos que había unos 7 u 8 genes con los cuales éramos capaces de predecir cuándo una persona iba a tener cáncer o no. Y bueno, hay una patente detrás de esto, no sé en qué acabará, pero bueno, ahí estamos peleando con las farmas, que es un poco complicado. No, pelean más los de Geiger que nosotros. Bueno, otro ejemplito, que también es muy chulo, es el de la selección de ovocitos en reproducción asistida. Y esto lo trabajamos con la RESI en Donosti, con la sección de reproducción asistida. Bueno, cuando uno va a reproducción asistida, ya sabéis que es un proceso bastante penoso, entonces fecundan el óvulo y luego tienen que transferir el óvulo a la mujer. La cuestión es que por ley solo se pueden transferir 3 ovocitos. Y lo que ocurre es que no está muy claro, no hay unos criterios biológicos claros que te permitan decir por qué este ovocito es mejor que este otro ovocito. Y además, el problema es que, claro, si yo transfiero 3 ovocitos y los 3 son buenos y tiene un embarazo triple, es en sí un problema. Y si no tiene ningún embarazo, también es un problema, porque lo que está buscando es quedarse embarazada esa persona. Entonces, lo que hicimos, básicamente, lo que seguimos trabajando con ellos es nuevamente extraer un montón de características de los ovocitos, un montón de características de la madre y fuimos viendo qué ovocitos habían sido exitosos y cuáles no. Cuáles se habían quedado, digamos, adheridos al útero de la madre y cuáles no. El problema que tiene es que, bueno, tiene varios problemas en este caso. Es que si tú introduces 3 ovocitos y se queda embarazada la persona de un ovocito, no sabes cuál de los 3 ha sido el exitoso, con lo cual tenemos mucha incertidumbre. Y crear un modelo que nuevamente me prediga cuando viene un ovocito cuál es la probabilidad de que ese ovocito cree un embarazo, pues se hace más complejo. ¿De acuerdo? Y ese es el tipo de trabajo que hemos hecho con la gente del hospital. Básicamente, todos estos trabajos, lo que tenemos es un fichero así, como con casos, ¿no? Donde las variables SX1, X2, XN describe características de la instancia. Por ejemplo, describe características del ovocito, que puede ser el tamaño, que puede ser el aspecto, que puede ser, bueno, otras variables. Y al final tenemos la clase, la C esa es la clase y es la que nos dice si se quedó embarazada o no se quedó embarazada. Con ese fichero y un desarrollo matemático importante y un algoritmo, creamos un modelo matemático, que es como una bolita de cristal que sirve para predecir. Y cuando viene un ovocito nuevo, decimos, hey, ¿cuál es la probabilidad de que se quede embarazada? Y pues lo metemos en la bolita de cristal y la bolita de cristal nos dará una respuesta. ¿Vale? Básicamente, eso es una de las cosas que hacemos en el grupo. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con análisis de datos. Debajo de los datos siempre hay un modelo matemático, más o menos complejo, pero siempre hay un modelo matemático, cada vez más complejo, porque el ordenador te permite meter cosas que son muy complejas y cada vez puedes afinar un pelín más, un pelín más, un pelín más. Vale, y el otro aspecto en el que trabajamos son aspectos de optimización, que también os va a venir rápido a la cabeza a qué me refiero. Voy a enseñaros un par de problemas. Fijaros el primer problemita que es sencillo. El problema de la ruta de vehículos. Esto sí que os suena, ¿no? Imaginaros Seur, que tiene que repartir un montón de cosas, ¿no? Tiene muchísimos conductores, tiene muchísimos camiones, tiene muchas cosas que repartir. ¿Cómo organizo el reparto? Normalmente estas empresas durante muchos años tuvieron una persona que era el experto. Era el experto. A esa persona se le dejaba solo, sacaba allí tenía una mesa enorme e iba apuntando, Pepito va aquí, Juanito va allí. Bueno, todo esto se puede resolver con un ordenador. El problema es que las posibilidades que hay son tan grandes que no se pueden abarcar. Si, por ejemplo, imaginaros que yo simplemente tengo que pasar por 15 ciudades y buscar el camino más corto para pasar por las 15 ciudades y volver al principio.
Pues con eso tardaría una semanita en un ordenador normal. Si lo pongo 16 ciudades, en vez de una semana tarda un mes. Si pongo 17, un año. Si pongo 25, se acabaría el universo y todavía estaría el ordenador dando vueltas. Entonces, hay que buscar unas estrategias matemáticas que me ayuden a resolver estos problemas de una manera más eficiente. Y las matemáticas me ayudan a hacer esto. Seguramente, en muchas ocasiones, cuando cogemos un autobús y el horario es, o los trenes suele ser más habitual, y el horario es las 11:07, dices, las 11:07, qué raro, porque no son las 11, ¿no? Pues tiene un sentido, están todo ordenado de tal forma que los transbordos coincidan, etcétera, etcétera. Y un último problema, que ya me estoy quedando sin tiempo, es, por ejemplo, el problema del corte. Imaginaros una empresa como Porcelanas Vidasoa, por nombrar una, que ya sabéis que hace unas tazas muy bonitas que tienen ahí unos dibujitos, ¿no? Esos dibujitos los hacen en una plancha, y la plancha es muy cara. ¿Cómo puedo disponer las piezas de manera que yo gaste la mínima cantidad de material posible? ¿De acuerdo? Detrás también hay un algoritmo y una matemática que lo que hace es ayudarme a resolver este problema. Y ya para finalizar, pues ¿dónde están las matemáticas detrás de esto? Pues principalmente dando validez a todo lo que se hace en el ordenador. Debajo de lo que se hace en el ordenador hay unas matemáticas que lo dan validez, que dan garantías, que me garantizan que el modelo ese que he creado tiene un 1% de fallo únicamente. ¿De acuerdo? Y luego están detrás de nosotros, donde menos nos lo esperamos. ¿Vale? Y eso es lo que quería decir.